Gracias a Dios, bienvenidos todos. La paz, el amor de Cristo sea con todos ustedes y gracias. Seguimos con el tema del camino al anticristo. Amén. Hoy es la segunda parte, la parte 2 de este tema. Y el título que le hemos puesto es ¿cómo y cuándo se va a manifestar el anticristo en el mundo? ¿Cómo y cuándo? Amén. Porque eso nos enseña la palabra de Dios, todo está escrito en la palabra. Y vamos a entender por qué es necesario hablar de este tema del anticristo. A muchos, yo sé, no les gusta, nada más queremos oír acerca del amor de Cristo, que fue a la cruz, que murió por nosotros. Pero hay muchos temas fuertes en la vida, y más en estos tiempos, en esta recta final, porque estamos creyendo que estamos ya en la recta final y que Cristo ya viene, pero no sin antes se vaya a manifestar este maligno ser que se llama el anticristo. Entonces vamos a Apocalipsis, al bendito libro del Apocalipsis. Bienaventurados los que escuchan y ponen por obra, dice Apocalipsis 1:3, ¿verdad? Las cosas escritas en este libro. Acuérdense, Apocalipsis significa revelaciones, viene del griego apocalipto, revelaciones. Dice 6:1-2, dice: vi cuando el Cordero, ¿quién es el Cordero? Jesucristo, abrió uno de los sellos, o el primero, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Estaba yo platicando sobre el video que sacamos durante la semana, que hablamos de la introducción a este tema, y me decía una persona que le estoy compartiendo del amor de Cristo, de la salvación y del anticristo, claro está, y me decía que él no había entendido por qué el anticristo salía en un caballo blanco. Si un caballo blanco es algo bueno, es algo puro, es algo limpio. Y dice que ya le quedó muy claro, finalmente, el por qué sale en un caballo blanco, como lo vamos a estar explicando más adelante. Entonces, ¿cómo y cuándo se manifiesta el ser maligno llamado el anticristo? Bueno, ahí al apóstol Juan, en Apocalipsis 6, se le revela por Jesucristo mismo cómo y cuándo se va a manifestar. ¿Quién es el jinete que cabalga ese caballo blanco? Al de ser desatado el primer sello, bueno, Jesucristo al desatarlo, y como parte de sus juicios, porque son juicios de Dios, son parte de los juicios de Dios, permitirá a este ser siniestro llamado el anticristo manifestarse al mundo. O sea, hay un momento en que Cristo desata los sellos, son 7 sellos. Recuerden, el Apocalipsis está dividido en 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios. El 7 es fundamental en el libro en el libro del Apocalipsis, que nos hablan de Jesucristo, porque el 7 es plenitud, simboliza plenitud, simboliza reposo de Dios, simboliza a Jesucristo. Es más, hasta los matemáticos dicen que el número 7 es perfección, es un número perfecto. Bueno, la perfección, ¿quién es? Es Jesucristo. Por eso fue el único que pudo ir a una cruz a salvar, a derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y Él fue el único que pudo salvarnos por medio de derramar su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, cuando Jesús desate este primer sello, ya no vamos a estar, de acuerdo a la cronología del libro del Apocalipsis, la iglesia ya no va a estar. La iglesia que sea raptada, ahí en el capítulo 4 de Apocalipsis, cuando Jesús le dice a Juan, ven y sube acá, esa es una figura de lo que será el arrebatamiento de la iglesia. Capítulo 4, el capítulo 5 habla de la iglesia, de los 24 ancianos allá en el cielo, y acá abajo en la tierra comienzan los juicios terribles, los 7 últimos años. Recuerden, son 7 años de juicios de Dios sobre la tierra, iniciando precisamente con la manifestación del anticristo. Entonces,
El jinete que cabalga el caballo blanco no es Jesucristo, como algunos lo malinterpretan, porque dicen, pues viene en un caballo blanco, muy bonito, puro, pregonando la paz. Sí, pero es una paz falsa, es una paz engañosa. Vimos cómo Juan describe el Apocalipsis, ya lo vimos de 3 diferentes maneras. Habla del tipo de anticristo, el espíritu anticristo, pero también habla el apóstol Juan de que el anticristo será una persona al final de los tiempos, o sea, un gran engañador, un gran líder mundial, ¿sí? Ahorita por eso hay tanta revolución en lo político. Este año hubo elecciones en más de la mitad de la población mundial, más de 4,000 millones salieron a votar. ¿Por qué? Porque vienen cambios terribles, viene ya el gobierno del anticristo, que podrá ser manifestado cuando la iglesia desaparezca. Cuando desaparezcamos, inmediatamente se va a manifestar, días después, no sé, o meses después, yo creo que es días después, se va a manifestar el anticristo al mundo. El mundo sabrá, bueno, no sé si lo entenderá, pero el anticristo se manifestará al mundo, o muchos, porque dice la Escritura que la mitad de la iglesia que no esté preparada se quedará a vivir el tiempo del anticristo. Entonces, vimos cómo el caballo blanco desde la antigüedad ha sido un símbolo de victoria y de gobierno. Los grandes generales, comandantes, reyes entraban a las ciudades que habían sido conquistadas, entraban sobre un caballo blanco. ¿Qué querían decirles? Querían decirles, bueno, mira, ya los conquistamos, pero en base a que somos bondadosos, pues venimos en son de paz, sobre un caballo blanco, queremos tratarlos bien, pero callitos con los impuestos, ¿verdad? O sea, porque no era de gratis. O sea, venían a dominar las ciudades o los países, como lo quieran ver, y a cambio de que estuviera sometida esa población. Así como estaba sometido por el Imperio Romano el pueblo de Israel cuando Cristo vino, y que querían ser libres de esa dominación, ¿verdad? Pues así todos los pueblos eran dominados, y entraba el comandante, el general, el rey en un caballo blanco, mostrando, ¿verdad?, que los iban a gobernar, pero los iban a gobernar con paz, con una paz engañosa. Entonces, eso es simbólico cuando el anticristo viene a este mundo, de venir sobre un caballo blanco, viene a conquistar, dice, sale venciendo y para vencer, o sea, sale para conquistar el mundo, ¿sí? Dice que traía también un arco en la mano, pero sin flechas, como diciendo, pues, yo tengo el poder militar, ¿verdad? O así se presentaban los generales comandantes en las ciudades, naciones que conquistaban, pero sin flechas. O sea, no venimos a matarlos, pero sí venimos a dominarlos, venimos a conquistarlos. Entonces eso es lo que quiere decir. El anticristo viene a dar al mundo una paz engañosa. Viene con total engaño, viene en su apariencia es conquistador, hay victoria, hay piedad de parte de él. Y pues el color blanco, pues siempre hemos sabido que es simbólico de paz y pureza, por eso viene así se aparece. Al no traer flechas, quiere decir que viene en son de paz, y va a convencer a todo el mundo que es un hombre de paz y que traerá la paz al mundo. Es más, en Tesalonicenses dice la Escritura que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, porque el mundo querrá la paz a través del anticristo. No quiso la paz a través de Cristo durante 1000 años, pero sí van a querer la paz a través del anticristo. Es contradictorio, es engañoso, es mentiroso, o sea, qué terrible. El mundo, a través de Jesucristo, ¿verdad? 2000 años se ha predicado el Evangelio, y la gente dice, no, pues, o no le creen a Cristo. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy como el mundo se la da, pero la gente dice, no, preferimos la oscuridad, preferimos las tinieblas, preferimos la guerra en lugar de la paz de Cristo.
Entonces, una vez que sea arrebatada la iglesia, aparecerá este ser manifestándose como un hombre, como un líder político, con gran poder satánico que va a tener, un espíritu de mentira, que va a convencer a todos, va a convencer a ateos, a agnósticos, a los mismos judíos, va a engañar, va a decir que él es el Mesías de Israel, ¿sí? Les va a permitir que se construya Israel su tercer templo. A todo el mundo hasta los mismos musulmanes va a convencer. A los cristianos ecuménicos que se queden, precisamente, o que son parte de la comunidad de fe global, que es el ecumenismo que ahorita está siendo promovido allá desde Roma, donde se juntan todas las religiones y todos lo que son todo lo que es la brujería, la hechicería, etcétera, etcétera, también se van a juntar ahí dentro de las religiones, y así se le va a llamar la comunidad de fe global. ¿Para qué? Para destruir sobre todo el cristianismo. O sea, sabemos que el mundo ya no quiere saber de Cristo, ya hasta en mismo Estados Unidos están promoviendo una ley que quieren hacer inválido el Nuevo Testamento, diciendo que es antisionista, ¿no? O sea, bueno, ya no saben ni por dónde buscarle. Pero entonces el anticristo viene, engaña al pueblo de Israel, los hace firmar un tratado de paz, es una falsa paz, ¿sí? Para que y el mundo ahorita dice, no, pues el mundo estamos en vilo, ¿verdad? Ya casi viene la Tercera Guerra Mundial y le quieren echar la culpa a los judíos, entonces van a decir, no, pues es una falsa paz. Y dice, pues nosotros aceptamos esa falsa paz. ¿Qué dice Daniel 9:27? Vamos a leerlo. Esto está profetizado desde el profeta Daniel. Daniel, hagan de cuenta que para el pueblo de Israel, Daniel es su apocalipsis. Amén. Bueno, aunque hay muchos profetas, por ejemplo Isaías, nos habla mucho del tiempo de la tribulación, de la gran tribulación. Pero ¿qué dice? 9:27, dice, y por otra semana, pues son semanas de 7 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, o sea, quiere decir que ya va a haber el tercer templo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Okay, o sea que actualmente en el mundo estamos en el momento ideal para que aparezca este ser, es el momento ideal. El mundo está en caos, en crisis, en todas las áreas, en el área política, económica, social, religiosa. Es el tiempo que Jesús llamó principio de dolores. Ya lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Hay guerras, rumores de guerras. Esa palabra rumores es amenazas de guerras. Sobre todo por la guerra en Israel, que es el reloj profético de Dios. Recuerden, ¿no? Que no se nos olvide. Hay conflictos en todas las áreas religiosas, políticas. Hay maldad, delincuencia, narcotráfico, que cada día van a causar mayores pobrezas, hambrunas, vienen juicios de hambruna al mundo, porque así está escrito. Bíblicamente la tierra gime, amén, o sea, hay una crisis, sí hay una crisis ambiental, aunque las grandes élites han querido manejar estas crisis para engañar de que no, pues el problema es la crisis ambiental, y no es cierto, el problema son otras crisis. Hay crisis moral, hay crisis de pecado en el mundo, hay crisis de que el mundo está alejado de Dios, o ya no quiere saber nada de Dios. Es el problema, es indiferente también. Los jóvenes, ¿verdad?, buscan todo menos a Dios, menos a Cristo. Están sometidos ahí al celular, a las redes, etcétera, ¿verdad? Y no buscan de Dios. Entonces, pues está la crisis ambiental, pues sí está en el mundo, hay calores infernales,
hay huracanes, terremotos, tsunamis, se prevén caídas de asteroides al mundo, terribles inundaciones. Nada más ayer creo que hubo una terrible inundación aquí en nuestro país, allá creo que en Campeche fue. Hay erupciones volcánicas, derretimiento de los polos. Entonces, ¿qué pasa? Pues es el momento ideal de que aparezca este hombre a traer soluciones, este falso Cristo. Acuérdense, anticristo significa el que viene en el lugar de Cristo, el que sustituye a Cristo o el que está en contra de Cristo. Eso significa anticristo. Entonces, con esa falsa paz y seguridad aparecerá el anticristo para engañar y posteriormente someter al mundo durante 42 meses, 3 años y medio, ¿sí? Viene a gobernar el mundo, previo a que Cristo regrese y gobierne, dice la Escritura, por 1000 años. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5.3 que comentamos hace ratito? 1 Tesalonicenses 5.3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando digan paz y seguridad. ¿Y qué es lo que se oye hoy en todos los organismos mundiales, etcétera, etcétera, ONU, OMS, lo que quieran, como quieran llamarlos? Dicen paz y seguridad. Quieren paz, todo el mundo quiere paz y seguridad. El ser humano quiere paz en el mundo, pero no quiere tener la paz con Dios, con Cristo. ¿Cómo quieres tú tener la paz en el mundo y no tener paz con Dios, con Jesucristo? No, es al revés. O sea, primero busca la paz con el Creador y luego ya vendrá la paz en el mundo. Pero no es así. La gente quiere primero la paz en el mundo, sin el Creador, sin Jesucristo, sin el Salvador, y quieren que haya paz en el mundo. Entonces es el momento ideal para que aparezca el anticristo. Y va a aparecer. Sí, va a aparecer. O sea, hay un tiempo y hay un momento. Ya Cristo nos lo reveló ahí en Apocalipsis 6. Es el primer sello que es desatado. ¿Quién desata los sellos? Es Jesucristo mismo. Los juicios de Dios, ¿quién los desata? Jesucristo mismo. Para aquellos que nomás quieren ver a Jesús como el Cordero. No, Jesús vino como Cordero hace 2000 años y dio su vida. Pero Él regresa ya no como Cordero, como León de la tribu de Judá, como juez. Vendrá y gobernará las naciones, dice, con vara de hierro. Amén. O sea, Jesucristo ya no regresa como un corderito. Vino y llegó a Jerusalén, se subió en un burrito. ¿Sí? Pero ahora regresa y dice, con el espíritu de su boca destruirá a todos sus enemigos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces Él es el Rey de Reyes, dice, el Señor de Señores. Toda rodilla se va a doblar delante de Él. Entonces, como hemos dicho, a muchos cristianos no les gusta que toquemos este tema. No les gusta que enseñemos y hablemos del libro del Apocalipsis, porque dicen que asustamos a la gente. ¿Cómo ven? Que los asustamos. Entonces, ¿por qué nos habrá dado la revelación Jesús del Apocalipsis? Que metemos temor a los hermanos en la iglesia. Dicen, ¿por qué hablamos del anticristo si la iglesia no lo vamos a conocer? No. Dice la Escritura, dice Mateo 25, que se queda la mitad de la iglesia, o sea que los que se queden sí lo van a conocer, Y por eso es necesario que prediquemos de esto. Amén. En primer lugar, para que nos preparemos y no estemos, y nos vayamos con Cristo en el arrebatamiento, y no padezcamos esos 7 años de tribulación y gran tribulación en el mundo. Por eso tenemos que conocer quién es este ser maligno, es un ser terrible. Se le llama la bestia, imagínense. Uno de sus nombres es la bestia que hemos estado viendo, la bestia, o sea, alguien terrible, tiene 10 cabezas, cuernos, o sea, terrible, va a traer destrucción al mundo como nunca antes. Jesús dijo que ese tiempo sería como nunca lo ha habido ni lo habrá, o sea, tiempo de aflicción, o sea, el mundo entero va a sufrir realmente. Es más, hay una parte en el tiempo de la tribulación, dice que hasta la muerte huirá de la gente.
O sea, la gente deseará morirse de tanto dolor. Y dice que la muerte huirá. O sea, la gente se va a querer aventar del 10º piso, va a caer y no se va a morir. Durante 5 meses, así dice la Escritura. Entonces, por eso tenemos que conocer de estos temas. El Evangelio completo de Jesucristo incluye su amor, incluye su gracia, su misericordia, su perdón, su salvación, pero también incluye sus justos juicios y castigos a todos aquellos que lo rechazan. Esa es una gran verdad, ese es el Evangelio completo. Amén. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Es amor. Sí, Jesús fue a la cruz, derramó su sangre y todos los que lo aceptamos, pues hacemos la paz con Dios. Pero los que lo rechazan, pues olvídense. O aquellos que pisotean la sangre de Cristo, como dice el libro de Hebreos, pues ya se las verán con Dios. O sea, porque no se vale ni rechazar la sangre de Cristo, porque es la salvación, ni pisotearla, ¿verdad? Es como decir, sí, como ya Cristo fue a la cruz del Calvario, pues yo voy a seguir viviendo mi vida como quiero, de todas maneras soy salvo. Algunos piensan que ya con eso se la van a librar, ¿verdad? Sigo mi vida en pecado, sin buscar a Dios. Al fin Cristo pagó por mí. Eso se llama pisotear la sangre de Cristo. Amén. Entonces, también en muchas iglesias cristianas y no cristianas, sectas, etcétera, pues no se habla de este tema por ignorancia de la palabra de Dios. Por eso tenemos que aquí hablar de la palabra de Dios. Tenemos que enseñar sus justos juicios. Que quiero decirles que sus justos juicios no van a empezar cuando surja el anticristo. Ya los justos juicios de Dios ya empezaron en el mundo. Y de ese tema vamos a estar hablando en toda una serie el próximo mes. Pero bueno, no me quiero adelantar a eso. Dice Hebreos 10, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sí? Y entonces, en muchas iglesias no se habla por ignorancia, no hay discernimiento espiritual en los líderes, los pastores son muy religiosos, o no quieren que las ovejas se les vayan, ¿verdad? Porque si les hablan duro, lo que dice la palabra, se les van a ir las ovejas y los diezmos, están más preocupados por los diezmos que por la salvación de las almas, ¿no? Entonces eso no se vale. Entonces, si no debiéramos hablar del anticristo y del mismo Apocalipsis, entonces ¿por qué Dios nos reveló a la iglesia y al mundo el Apocalipsis? Como dice Apocalipsis 1.3, es más, vamos a leerlo. Apocalipsis 1.3, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Incluye conocer al anticristo, porque el tiempo está cerca. ¿Sí? El tiempo fue escrito el Apocalipsis más o menos se le fue revelado a Juan en el año 95 después de Cristo. O sea, hagan cuentas. A 2024, quítenle 95 años, pues bueno, casi hace 1900 años. Y dice ya que el tiempo estaba cerca. Acuérdense que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, nosotros vivimos en el tiempo cronológico, ¿verdad? Pero en el espíritu, pues ahí no hay ni tiempo ni espacio. Gloria a Dios. Pero bueno. Entonces, además de todo lo revelado del anticristo en el Apocalipsis, pues en toda la Biblia existen muchos pasajes que nos hablan, que hacen referencia a este maligno ser. Entonces, por algo se nos dio el Señor nos lo dio, para que conozcamos, para que conociéramos sus características. La palabra de Dios nos exhorta a que velemos, a que estemos despiertos acerca de la llegada del día del Señor. ¿Y qué es el día del Señor? Pues es lo mismo que la aparición del anticristo. El día del Señor son los 7 años. Es la aparición del anticristo en el mundo, del gobierno mundial del anticristo. Eso es el día del Señor, es lo mismo. Y dice que estemos despiertos. 1 Tesalonicenses 5, 4, 6 y 9. Fíjense lo que dice la Escritura.
escribe Pablo y las cartas a los tesalonicenses tenían que ver precisamente con el tiempo de la tribulación, porque estaban espantados esta iglesia de que ya estaban viviendo ese tiempo. Dice, mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. ¿Cuál día? Pues el día del Señor. Porque ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y el versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este último versículo 9 es para todos aquellos cristianos que dicen que sí vamos a vivir la tribulación, o que se quieren quedar a la tribulación. Pero no, Dios no nos puso para ira. Dios ya nos salvó por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. No tenemos ni que purgar nada, ni que limpiar nuestros pecados, ya los limpió Cristo. Una cosa es que ya los haya limpiado Cristo y otra que seamos indiferentes y que seamos como vírgenes insensatas que no llenan sus lámparas de aceite, que no viven una vida cristiana digna. Amén. No quiere decir que seamos perfectos, pero sí quiere decir que buscamos a Dios, que amamos a Dios, que amamos su venida. ¿Sí? Y Dios no nos puso para ira, no nos puso para ira. La ira es para aquellos que rechazan a Jesús o que no se prepararon. Por eso es importante hablar de este tema. ¿Sí? Por eso es suma importancia hablar el tema de cómo y cuándo aparecerá el anticristo. Ya dijimos, el cómo, pues cuando Jesús desate el primer sello, ¿sí? Aparecerá en el mundo. Bueno, aparecerá en el mundo. Ese es el símbolo que utilizó aquí el Señor por medio de Juan para decir cómo iba a manifestarse el anticristo. Es una metáfora. Amén. ¿Sí? No quiere decir que surja del cielo el anticristo con el caballo blanco y que todos lo vean venir, ¿no? Aunque el Apocalipsis es tan versátil que es literal también. O sea, dice la palabra que en la segunda venida de Cristo sí van a ver a Jesucristo venir sobre un caballo blanco y con su iglesia detrás, sus ejércitos. Ahí sí se va a ver. Pero en esta es una metáfora nada más que habla de que aparecerá en el mundo. Es más, el anticristo ya está en el mundo, ya nació, ya está aquí. Pero no se puede manifestar. ¿Por qué? Porque la iglesia estamos aquí. No puede manifestarse el anticristo todavía en el mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta que desaparezca la iglesia de Cristo. Amén. Aunque ya está. Gloria a Dios. Entonces, pues, ya está muy próxima. ¿Qué puedo decirles? Ya la manifestación del anticristo muy pronto se dará. Hay varios nombres que hemos visto en la Biblia que hablan del anticristo. Se le llama la bestia, o sea, un ser monstruo. Un monstruo, bestia significa es un monstruo. El hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, porque viene como un hombre pecador al principio y cuando lo asesinan, ¿no? y resucita emulando a Cristo, pues es el hijo de perdición. ¿Qué es el hijo de perdición? Pues es el hijo del diablo. O sea, se le va a meter un demonio a este hombre. Es un hombre endemoniado que va a someter al mundo y que va a pedir adoración. Y que va a matar a todos aquellos que no lo adoren. Otro nombre que aparece en la Biblia es la abominación desoladora. Vamos a Mateo 24:15. Así Jesús lo llamó. Más quiero que veamos algunos nombres de cómo aparece el anticristo en la Biblia. Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. O sea, Jesús está aquí parafraseando lo que leímos en Daniel 9:27, que va a aparecer esa abominación desoladora. ¿Qué es esa abominación desoladora? Fue descrita por hablaba el profeta Daniel
de lo que había sucedido o lo que iba a suceder en ese momento, porque todavía no pasaba, con respecto a un rey griego que se llamó Antíoco Epífanes, que conquistó a Jerusalén en el año 170 después de Cristo, mató a 100,000 judíos y metió al segundo templo judío la estatua del dios Júpiter para que lo adoraran en lugar de la adoración a Jehová. Sacrificó un cerdo en el altar, en el lugar santo, donde estaba el lugar santísimo del templo de los judíos. Y aquí el profeta Daniel lo describe como la abominación desoladora. Entonces, acuérdense que las profecías en la Biblia tienen 2 o hasta 3 cumplimientos. Jesús habló de que cuando vean en el lugar santo. Y cuando Jesús dijo eso, en Mateo 24, sabía Jesús que ya iba a estar destruido el templo, porque el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, pero Jesús estaba hablando ya del tercer templo, que ni siquiera está todavía construido. Se va a construir cuando aparezca el anticristo y les dé chance de construir ese tercer templo a Israel. No pueden ahorita, pero cuando surge el anticristo van a poder. Y entonces se va a meter, una vez que los haya engañado a los judíos, el anticristo, a la mitad de la semana dice que se va a meter y va a pedir adoración como si fuera Dios. Eso es la abominación desoladora. Por eso se le llama la abominación desoladora al anticristo. Y así lo llamó Jesucristo. Otro nombre es que se le puso al anticristo en el Antiguo Testamento, en Daniel, es el cuerno pequeño. Es más, Daniel es el que más habla del anticristo. Dice Daniel 7:8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Cómo va a ser el anticristo? Un hombre, en primer lugar. Va a ser arrancados 3 cuernos de entre los 10 reyes que van a surgir. El anticristo va a tumbar a 3 y se va a levantar como el principal. O sea que al principio el anticristo no va a ser muy popular, poco a poco va a ir ganando popularidad. Y boca que habla grandes cosas, pues que habla en contra de Dios, habla en contra de la palabra de Dios. Ordena que la palabra de Dios ya no se hable. Entonces, por eso aquí se le llama el cuerno pequeño. O sea, empieza de lo poquito, pero va subiendo. También se le llama el rey altivo, un rey altivo. ¿Cómo es un rey altivo? Dice Daniel 8:23, también está en Daniel. Y al fin del reinado de estos, de los reinos de los gentiles, cuando los transgresores lleguen al colmo, que es lo que estamos viendo en el mundo, la transgresión está llegando al colmo, el pecado al colmo, ya le quieren enseñar a los niños a hacer bueno, no quiero mencionar las palabras a veces porque luego en las redes bajan los videos, ¿verdad? Pero quieren enseñar a los niños a ya desde pequeños, ¿verdad? Que no son ni niños ni niñas y que ellos pueden tomar la decisión, etc. O sea, está llegando al colmo el pecado. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Dice, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. ¿Cómo va a ser el anticristo? Un rey altivo, orgulloso, engreído y entendido en enigmas, o sea que va a traer supuestas soluciones al mundo. Va a hacer hasta descender fuego del cielo y va a descender, como Elías, ¿verdad? Lo hizo, como el profeta Elías. Entonces, la transgresión a las leyes, a los mandamientos de Dios está llegando al colmo. El pecado en el mundo está llegando al colmo. Quieren legalizar en los gobiernos mundiales, sobre todo todos estos gobiernos de ala izquierdista que son impuestos por la misma élite globalista satánica, quieren establecer leyes para aceptar el pecado como algo normal, como algo natural. Pues que se casen hombres con hombres, ¿cuál es el problema? Que se maten niños, bebés en el vientre, pues ¿cuál es el problema? Todavía no son bebés, todavía no son humanos.
que se casen mujeres con mujeres, ¿sí? Que los adultos puedan abusar de los niños. Los abusos, la pederastia, que ya se legalice. O sea, imagínense, o sea, eso significa los transgresores lleguen al colmo. Entonces aquí vemos cómo el anticristo, ¿verdad?, tiene varios nombres, varias características. Otra característica del anticristo es que del Dios de sus padres no hará caso. Es más, vamos a leerlo, está ahí en Daniel 11:37. Dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. ¿Qué quiere decir que del Dios de sus padres no hará caso? Lo más seguro es que sea de descendencia judía, que sea un judío. No hará caso del amor de las mujeres, pues imagínense lo que puede hacer, ¿verdad? No les interesa a las mujeres, no pues es, como dicen, ¿verdad? En México es del otro bando, ¿no? ¿Sí? No respetará a Dios alguno, o sea, a ningún Dios, a ningún Dios va a respetar, ni al Dios de los judíos, ni a ningún Dios. A todos se les va a ir en contra, no va a reconocer ni al Dios de sus padres, de los patriarcas, dijimos, ni al Dios de Moisés. No va, aunque aparentará ser un religioso, pues no va, porque se va a manifestar como el Mesías de Israel, pues él va, no practicará el judaísmo como lo practican los judíos el día de hoy, la religión de los judíos. Muchos judíos actualmente, pues, sabemos que ni siquiera creen en la Escritura. Hay mucho pecado también en Israel. En Tel Aviv es la capital homosexual de esa zona del mundo, ¿sí? Pero va a rechazar a todos los dioses, o sea, al Dios de los musulmanes, no se diga al Dios de los cristianos, a Jesús. O sea, contra todo se va a levantar. Ni los musulmanes o islámicos que están esperando al Mahdi o al Mesías, ¿verdad? Nosotros los cristianos estamos esperando a nuestro Mesías, pero ya por segunda vez, porque sabemos que vino hace 2000 años. Cristo ya vino, amén. Del amor de las mujeres, pues ya dijimos, no va a hacer caso. Acuérdense que hay pleito entre la mujer y Satanás. Desde Génesis el Señor le dijo a la serpiente, ¿verdad? Dice, y pondré enemistad entre ti y la simiente suya. O sea, por eso Satanás odia a las mujeres. Por eso las mujeres, las religiones, ¿verdad?, que conocemos, donde odian y menosprecian y desvaloran a la mujer, pues ahí está el espíritu del anticristo, está el espíritu del diablo, ¿sí? Como lo hacen allá los musulmanes. Bueno, vamos a concluir, vamos a terminar. ¿Cómo y cuándo se va a manifestar? Pues ya lo dijimos, se va a manifestar, tiene muchas facetas el anticristo. Nosotros, la Iglesia de Cristo, aunque no esperamos, no tenemos ganas de conocer al anticristo, es nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad de un pastor, de un maestro, como quieran llamarle, de dar a conocer quién va a ser, cómo va a ser este maligno ser, cómo se va a comportar en el mundo este engendro del infierno, cómo va a actuar en el tiempo final. Lo tenemos que dar a conocer, tanto a creyentes como a no creyentes, para que vean lo que se van a enfrentar. Y por eso estamos haciendo el llamado, para que no lo tengan que enfrentar. Esta es una llamada de alerta para la iglesia misma, para la iglesia de Cristo, para que estemos preparados, para que seamos, como dice Mateo 25, vírgenes sensatas, llenas del aceite del Espíritu Santo, llenas de la unción del Espíritu Santo, que tengamos vida espiritual, que nos conozca Dios en el cielo, amén, que tengamos vida de oración, que tengamos vida de comunión, que prediquemos del Evangelio, que seamos verdaderos cristianos, que leamos la palabra,
que nos alimentemos de la palabra, como Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Si comes 3 veces al día, pues come también de la palabra de Dios, porque si no, no estás alimentando tu espíritu. ¿Sí? Entonces nosotros, la iglesia, como vírgenes sensatas, debemos prepararnos para la venida de nuestro esposo, para no quedarnos. Es más, para terminar, vamos a leer Mateo 25, 1 al 10, ahí está muy claro cómo debe de estar preparada la iglesia para no sufrir lo que viene al mundo. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Pero se tardó el esposo, cabecearon todas, se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, ay, pues denos de su aceite, ¿no? Préstenos, no sean mala onda, ¿verdad? Y las insensatas dijeron dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan a los que venden y compran para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él. ¿A dónde? A las bodas, y se cerró la puerta. Más, quiero decirles algo, porque a veces, luego dicen que tenemos miedo, y que no queremos quedarnos en el mundo, y que mejor nos quedemos a enfrentar al anticristo. No es que tengamos miedo de enfrentar al anticristo. Si tenemos temor de no estar en las bodas del Cordero, porque las bodas del Cordero son para la iglesia de Cristo. La iglesia de Jesucristo por la eternidad solamente será los que vayan a las bodas del Cordero. Amén. Esto es profundo, es para el que lo entienda. Porque sí se salvarán muchos, se van a salvar al final. En el tiempo de la tribulación dice que había una gran multitud. Dice la palabra que hay una gran multitud. Pero ellos, dice que el Señor extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no serán la iglesia de Cristo. Amén. Se acabó la iglesia de Cristo solamente durante casi 2000 años. Ya todo lo demás, pues sí serán salvos, lo que quieran, pero ya no serán iglesia. Ya no serán la esposa del Cordero. Gloria a Dios. Entonces debemos anhelar la venida de Cristo. Ser libres. Entró un día 2 ángeles a salvar a Lot, que estaba en Sodoma y Gomorra. Le dijo, tenemos que salir rápido de aquí porque ya viene el juicio de Dios. Entonces, rápido salieron Lot y su familia, bueno, con toda la historia que está alrededor, ¿verdad? La esposa de Lot, que se convirtió en sal por andar volteando atrás. Pero es el tiempo, tenemos que, el Señor viene a rescatarnos, a librarnos de la ira, pero para ello tenemos que estar con Cristo, ser vírgenes prudentes, llenas de aceite, estar listos para su venida, porque si no, te vas a quedar aquí a convivir con el anticristo. Y ya hablaremos más adelante, pues de los juicios, de lo que serán esos 7 años. Hambre, sed, calor, es el día ardiente del Señor, muerte, decapitación, si quieres no recibir la marca de la bestia, destrucción, guerras, pestes, todo lo que Jesús dijo ahí en Mateo 24. Entonces, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, y ahorita todavía estamos en tiempo, mientras no venga, mientras no comience la manifestación del anticristo. Pero ya estamos, miren, así. Ya pronto va a suceder, es el tiempo. Busca a Dios, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Vamos a hacer una
oración para terminar, dar gracias a Dios, que Dios nos revela en su palabra quién es este maligno ser, qué va a hacer, amén, y que nosotros no tenemos que estar bajo ese juicio. Podemos ser liberados por medio de nuestra fe y de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que tú nos has permitido reunirnos como iglesia. Hemos escuchado tu palabra, tu amor, pero también tus advertencias. Queremos estar listos para tu venida. Sabemos que viene al mundo este ser terrible, que lo más seguro ya está en este mundo, pero nosotros queremos ser liberados de su engaño, de su mentira. Gracias, porque no andamos en tinieblas, sino tenemos la luz. Somos del día y no de la noche, como dice tu palabra. Por eso nos preparamos para tu venida y podemos decir, como la iglesia preparada lo dice, ven Señor Jesús. El Espíritu Santo y la iglesia dicen, ven Señor Jesús, te recibimos como nuestro Salvador y líbranos de la ira que viene al mundo. Líbranos de este ser engreído, como dice tu palabra, de este ser maligno. Líbranos del tiempo de tu ira, de tus juicios. Te lo pedimos, Señor Jesús, y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga. Continuamos el próximo domingo con la serie El Anticristo. Nos faltan 2 temas. Y bueno, en la semana pues estaremos mandando a las redes pues el previo para la enseñanza de esta semana. Pues que Dios los bendiga, la paz de Cristo. Recuerden, Maranata, Cristo viene pronto. Amén.